Hola amigos de las redes sociales, de nuevo estamos en Genuina la Conversación para Ensalada de Grillos y en esta ocasión me da muchísimo gusto saludar al doctor Osvaldo Chacón Rojas. Ciro, siempre es un gusto estar contigo y con tu audiencia. Un viejo conocido de la población chiapaneca seguramente. ¿Cuánto tiempo estuvo en el IEPC? Esa duda me entró. Ahí estuvimos 7 años. Pero antes, yo lo recuerdo de la COFEL. Exacto. Estamos hablando de los 2005. 2005 hubo una reforma en Chiapas electoral y se llamó originalmente Contraloría de la Legalidad Electoral, era CLE. CLE, sí, ¿no? sí. Y 2 años después hubo una reforma donde le cambiaron del nombre a Comisión de Fiscalización Electoral, COFEL. Entonces desde ahí andábamos en temas electorales, ¿no? Y luego pues nos mantuvimos vigentes en esos temas desde la academia y desde el 2016 hasta hace unos meses estuvimos en IEPC, ¿no? ¿Cuántas elecciones le ha tocado al doctor Osvaldo Chacón ver siendo funcionario, digamos, en estos cargos? Uy, pues mira, fueron 4 en CLE COFEL y 3 ahora en el IEPC. Estamos hablando de 7 elecciones como funcionario público, ¿no? Y aparte las del 12 me tocó coordinar el estudio sobre la fiscalización electoral del proceso electoral federal. Entonces estuve muy involucrado también en ese entonces con las instituciones electorales por ese proyecto, ¿no? Platíquenos un poquito solo del tema. Usted es doctor en teoría política por la Universidad Autónoma de Madrid. ¿Qué otros estudios ha hecho Osvaldo Chacón? Es uno de los eruditos en este tema, en materia política, en materia electoral. Nos gusta picar piedra. La verdad es que yo soy licenciado en Derecho, esa es mi formación, y mis estudios de posgrado son más en el ámbito teórico y filosófico, ¿no? Y ya en los hechos, en la carrera, ¿no? En la práctica, ¿no? Me he involucrado pues mucho en la actividad electoral, por las responsabilidades públicas que hemos tenido, y he tenido la oportunidad de hacer diversas publicaciones, ¿no? La verdad es que es un tema que me apasiona, me gusta, ¿no? Creo que puedo aportar mucho, ¿no? Y lo disfruto incluso desde la academia, ¿no? Yo soy muy feliz entrando al aula de clases para reflexionar con el alumnado estos temas, ¿no? El tema político, el tema electoral. ¿Por qué a la gente no le gusta la política? Es una pregunta asociada, que yo siempre me hago. ¿Por qué la gente dice, no, a mí no me gusta la política? Es un tema de mucha profundidad, ¿no? Ha estado de siempre, ¿no? La democracia, en teoría, es el gobierno de todos, es el gobierno del pueblo, es un sistema donde las decisiones las tomamos entre todos y nos sentimos empoderados, pero en los hechos la democracia no funciona así, ¿no? ¿Qué significa democracia? Explíquenos. ¿No? El gobierno del pueblo, ¿no? Pero en los hechos ese sistema no funciona así, ¿no? En los hechos lo que vemos es que es una élite, es una cúpula, es un grupito, ¿no? Es una banda, los que ejercen el poder, los que se benefician del poder, y la inmensa mayoría de los ciudadanos y ciudadanas pues se sienten al margen, excluidos, se sienten fuera, excluidos, ¿no? Y eso le molesta a la gente. Tiene que ver con esa irritación, ¿no? Pero finalmente es como, yo siempre cuando he escrito, he escrito por años, es como una contradicción. La gente dice, no me gusta la política, pero está atenta. Sobre todo cuando hay una elección que se acerca mucho. No, y qué bueno, ¿no? En teoría, la democracia no puede ser como la ejercieron los griegos originalmente, donde todos se deciden por todos en una asamblea pública, ¿verdad? Tienen que haber representantes. Y hoy día la democracia permite que todos y todas nos involucremos cuando hay elecciones, ¿no? Y ahí sí viene el interés y se abren los espacios de participación. Yo creo que el reto de todo proyecto democrático es lograr que eso no se reduzca a las elecciones, ¿no? Sino que ese ánimo participativo esté presente de manera recurrente. ¿Usted está de acuerdo en esta idea que plantea el presidente de México, que dice la población está más avispada ahora, está más politizada en el buen sentido de la palabra, o sea, que participa más? ¿Será cierto? Bueno, yo creo que es consecuencia inevitable de la emergencia de las redes sociales, ¿no? Vinieron las nuevas tecnologías y entonces antes la información estaba muy controlada, ¿no? Muy secuestrada, había poco acceso a la información y pocos escenarios para poder opinar o participar, ¿no? Las redes sociales transformaron nuestro mundo, claro, ¿no?
Entonces, la información, el espacio público, la arena discursiva, todo está más accesible a cualquier persona, ¿no? Entonces sí, estamos viviendo contextos muy diferentes a los de hace por lo menos 20 años, ¿no? Usted que es un conocedor de este tema por los cargos que ha ejercido y por los estudios que ha realizado, ¿cómo está el panorama? ¿Cómo ve el panorama político electoral para el 2024? ¿Por qué se dice que es la elección más grande que va a haber en el país? ¿Sí es la más grande? Sí es la más grande porque pues el padrón electoral, Ciro, crece todos los años, ¿no? Sí, claro. ¿No? En la medida en que solo por ese hecho ya nacemos más personas de las que morimos, ¿no? Y más personas están alcanzando la mayoría de edad para votar, eso ya lo convierte en la elección más grande. Pero también por el número de cargos que van a elegir, ¿no? Se han venido haciendo reformas para que las elecciones sean concurrentes, ¿no? Se empaten, se empalmen, de tal suerte que, miren, Chiapas vamos a elegir todos los espacios y cargos públicos el próximo año, ¿no? Entonces es la elección más grande de nuestra historia por el número de personas que van a participar y por el número de cargos que estarán en disputa, ¿no? ¿Eso es bueno cuando se juntan varias elecciones? No lo sé, Ciro, ahí habría que hacer como más análisis, más estudios. Cuando se hicieron esas reformas, la justificación fue abaratar costos, ¿no? Cierto. Es decir, ¿para qué vamos a estar teniendo elecciones en distintas fechas? Cuesta mucho dinero. Vamos a ahorrar dinero si lo hacemos en una sola fecha. Pero la verdad es que no hemos ahorrado mucho. Nuestras elecciones siguen costando mucho dinero. Cierto. Y no sé si en términos políticos sea lo mejor contaminar el tema federal con el tema local, ¿no? La gente a veces, yo lo que percibo es que en las comunidades, en los barrios, se confunden. Ajá. Ya no saben ni qué es. Y pareciera que, a ver, por ¿para ejemplo, qué están jugando? Y luego te lleva, ¿no? O sea, una elección presidencial es muchísima publicidad, ¿no? Que jala marca, ¿no? Sí. Entonces claro, ya hay poca valoración sobre los cargos locales que están en disputa, ¿no? Defines quién va a ser tu candidato o candidata a la presidencia y votas como en bloque o en paquete, ¿no? Hace algunos años yo escuchaba decir que la gente empezaba a votar por el personaje, pero ahora tengo mis dudas, parece que va por el color. Mira, yo creo que sí vivimos una etapa de crisis partidista, ¿no? Muy marcada, que hizo que la ciudadanía pues le apostara más a las figuras, ¿no? La búsqueda de un caudillo, ¿no? En la medida en que los partidos políticos entraron como en una fase de crisis, ¿no? Yo creo que eso fue real, y el surgimiento de Morena en el 2018 vino a cambiar un poquito las cosas. ¿Por qué? Porque ante la crisis del sistema de partidos empezaron a haber candidaturas independientes. ¿Cierto? Como una alternativa importante, ¿no? Y sin embargo, ese discurso contrario a los partidos no lo dominaron los independientes en el 18, lo traía Morena. ¿Cierto? Parece una paradoja, ¿no? Porque siendo partido político, siendo una institución partícipe del sistema de partidos políticos, tal vez su porque discurso, estaba surgiendo, su lenguaje, ¿sí? Su narrativa era antipartidista, ¿no? Era antipartidista. Entonces todo ese electorado cansado de los partidos políticos se fueron para allá. Ahora, ¿qué va a pasar en el 2024, Ciro? Morena como partido político, que es más, ni siquiera querían llamarse partido, por eso se llamaron movimiento, sí. Porque su narrativa era en contra de los partidos. Morena va a volver a capitalizar ese electorado molesto con el sistema partidista, o van a resurgir otra vez las candidaturas independientes como una opción, como una alternativa. Pues es parte de lo que veremos ahorita, en los próximos meses, ¿no? Así como lo plantea, tocando el tema de los independientes, para mí han fracasado hasta ahorita. No sé qué piense usted, que conoce más. Fracasado en cuanto a las posibilidades de ganar elecciones. Ajá. O en el ejercicio de gobierno. Había que separar las dos cosas, ¿no? Lo primero, lo decía hace un momento, sí fueron muy exitosos y muy competitivas antes del 2018, antes de que Morena se consolidara, ¿no? Ahí está el caso del Bronco, que es el más sonado, porque llegaron a ganar una gubernatura, ¿no?
pero ganaron también diputaciones, ganaron alcaldías. En Chiapas tuvimos independientes que ganaron alcaldías en la elección del 2018 justamente. Entonces, desde su punto de vista, ¿no ha sido un fracaso? No, no fueron un fracaso hasta ese momento. Después de la consolidación de Morena, ¿no? Evidentemente sí, ¿no? Ya no han habido triunfos electorales importantes vía candidaturas independientes. Por eso esa figura ahora tiene el reto en 2024. Si resurgen, ¿no? O pues, ya quedan como parte del análisis de lo histórico, ¿no? O lo anecdótico, ¿no? Son candidaturas, Ciro, que enfrentan muchos retos muy complicados, porque no compiten en condiciones de equidad en cuanto a acceso a la radio y la televisión y recursos públicos, ¿no? Entonces están en una situación de desventaja. Son mucho menos visibles mediáticamente esas candidaturas que la de los partidos políticos, ¿no? Pero bueno, yo creo que se abre un escenario de oportunidad para que en el 2024, ¿no? Vuelvan esas figuras a demostrar si son electoralmente viables y atractivas o no. Hace unos días leía una participación suya en el CESMECA, en este Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica, y usted hablaba de nuevas reglas. ¿Qué nuevas reglas hay en 2024 para el auditorio que sean así como novedosas, por ejemplo? Mira, una de ellas tiene que ver con que, si bien la reelección ya será la tercera elección que vimos en Chiapas, se permite la reelección municipal, ahora se estableció en la última reforma electoral la obligación de que los alcaldes que aspiran a su reelección tienen que separarse del cargo antes del inicio del proceso. ¿Cuánto tiempo? El proceso electoral inicia en la primera semana de enero, ¿sí? O sea que ya tendrían que estar haciendo sus chivas y sus maletas, ¿no? En teoría eso les permitiría no tener ventaja, digamos. Yo supongo que para eso lo hicieron, ¿no? ¿Verdad? Para evitar que jueguen con ventaja, ¿no? Pero nunca se había establecido una obligación de renuncia con tanta anticipación. Ahí tienes un hecho novedoso. Otra muy interesante tiene que ver con el famoso voto anticipado. Se estableció en la reforma la obligación de garantizar mediante ese mecanismo que aquellas personas que por su situación física, de salud, su edad, no están en condiciones para ir a votar el día de la jornada electoral, puedan inscribirse en un padrón especial y puedan votar de manera anticipada. Lo mismo va a suceder para el caso de los que están privados de su libertad pero no han sido sentenciados. Pueden votar. Que se les va a garantizar su derecho al voto. Y lo mismo va a suceder con el caso de los miembros de los cuerpos policíacos o de seguridad. Que no podían votar. Que se les complica muchísimo porque ese día tienen que estar en servicio, ¿no? Entonces, ¿cómo garantizar de manera íntegra, ¿no? El ejercicio de ese sufragio? Es algo novedoso y es uno de los principales desafíos que tendrá la autoridad electoral, ¿no? Ya para irnos enfilando a la recta final de esta conversación, ¿qué piensa usted de que prácticamente estamos en la antesala de tener una presidenta del país? Porque se sigue escuchando esa frase, esa pregunta de ¿está México listo para ser gobernado? Yo creo que sí, yo creo que eso, Ciro, yo creo que ni siquiera ya tendríamos que generar una polémica al respecto, ¿no? Yo creo que el país ha evolucionado, ¿no? Y creo que las determinaciones van más allá de la cuestión de género, ¿no? Sino que son otros factores que influyen o determinan en las decisiones, ¿no? Ahora, pues, coincidentemente, las dos candidatas, al menos las que se han anunciado, ¿no? Las más fuertes, son mujeres, ¿no? Vamos a ver qué dice Movimiento Ciudadano. Parece que ellos irán con un varón, ¿no? Y el electorado tomará su decisión. Ahora, fíjate lo que ha sucedido, por ejemplo, en Chiapas con el tema de la paridad en los ayuntamientos. Logramos que los partidos sí cumplan con la paridad. La mitad de sus candidaturas mujeres, pero luego muy pocas ganan, ¿no? Y eso que porque son mujeres, o hay otros aspectos que impactan en los triunfos y las derrotas. Ese tipo de análisis, ese tipo de diagnósticos, pues hay que seguirlos haciendo, ¿no? Pero por lo pronto, el mérito de lo que estamos viendo, que más mujeres sean candidatas, ¿no? Pues no hay que regateárselo, es el movimiento feminista,
Ellas han dado la batalla, la lucha, se han manifestado, ¿no? Han logrado en México las feministas lo que no se ha logrado en ningún otro país. Las reglas que tenemos de paridad en México no las tienen ni en Francia, que es un país que se las da del más progresista en términos de políticas públicas, ¿no? En Estados Unidos, alguien me hacía la reflexión, ¿y por qué en Estados Unidos, si una democracia, mucha tradición, no existen esas reglas de paridad? Pues porque los demócratas traen una agenda muy incluyente y progresista con perspectiva general. Los republicanos son un partido conservador y no se generan esos consensos, pero en México sí. O sea, aquí la agenda progresista y feminista fue transversal, ¿no? O sea, cruzó a todos los partidos políticos, de izquierda, de derecha. Pero no hay un riesgo cuando, por ejemplo, se dice de 100 candidaturas, 50 van para mujeres, de que no se escoja realmente a las personas con la capacidad suficiente. No, yo creo que los partidos tienen que hacer su trabajo, tomar las decisiones correctas, ¿no? Decir que no hay mujeres que son competentes o capaces para un cargo es una mentira. No solamente es algo irrespetuoso, sino sería una mentira, ¿no? Más bien los partidos tienen barajas, o sea, tienen opciones, tienen alternativas, ¿no? Depende de ellos tomar las mejores decisiones, ¿no? Yo creo que en el contexto que estamos viviendo hay mujeres muy talentosas. Es evidente que las mujeres han crecido en todos los ámbitos. Desde su punto de vista, donde le ha tocado estar, ¿son más organizadas en este tema político las mujeres? Sí, mira, yo trato de no caer mucho en este tema de los estereotipos, ¿no? Porque siempre hay excepciones a las reglas, ¿no? ¿Verdad? Pero yo sí te diría, ¿no? Las mujeres donde han ocupado cargos de responsabilidad pública han hecho un estupendo trabajo y en muchas ocasiones mejor que los varones, ¿no? Entonces yo no creo que eso sea un tema de sesgo, ¿verdad? Que alguien por el hecho de ser mujer, ¿no?, va a dar mejores resultados en un cargo de responsabilidad. Eso es totalmente irrelevante, ¿no? Así como hay de hombres a hombres, hay de mujeres a mujeres, ¿no? Pero entonces la garantía del éxito o de los buenos resultados en un cargo va más allá de la condición de género, ¿no? Ya para terminar, doctor, solamente regáleme así como una reflexión, un mensaje para la gente que todavía no le sigue dando el valor suficiente al voto, que cuando viene el tiempo de votar o a la política en general no quiere participar. Sí, pues ¿Qué les diría usted como un experto, como alguien que estuvo en un cargo muy relevante? El tema es que las personas sentimos que no vale la pena participar. O sea, que sí las vale cosas la pena van a seguir igual, participemos o no. ¿Ah? Yo creo que sí. O sea, el sistema democrático, para empezar, si no participamos, lo debilitamos. Y si tenemos un sistema débil, en lugar de democracia tenemos autocracias, porque luego tienes gente en el poder que cree que puede hacer lo que se le pegue su regalada gana, ¿ah? Porque no se siente comprometido. Le estás mandando el mensaje que a la mayoría de las personas no les interesa lo que hagan, ¿no? Nuestra participación manda un mensaje distinto, una sociedad que se inquieta, que se preocupa, que se interesa, ¿no? De tal suerte que ya de entrada ahí mandamos el mensaje político correcto y pertinente para que quien nos gobierne lo hagan con responsabilidad, ¿no? La otra es esa frustración de que todo lo reducimos al voto, ¿no? Es que ese es el tema, ¿no? Si pensamos que todo lo vamos a cambiar con el voto, pues sí es muy fácil que llegue esta sensación de desánimo, ¿no? Pero la democracia no se reduce a eso. Vamos a votar y el próximo año a nadie le vamos a dar un cheque en blanco, ¿verdad? Tendremos que seguir participando, incidiendo, exigiendo. Y tres, Ciro, yo diría, ¿qué nos conviene como proyecto democrático? ¿No? ¿Que alguien lo gane todo? O sea, ¿nos conviene tener gobiernos absolutistas? ¿O nos conviene que haya contrapesos? ¿No? Claro. Mira, la historia dice que la división de poderes, ¿no?, es el mejor escenario para evitar la corrupción y el abuso de poder, ¿no? Entonces, ahí tienes otra razón por la cual sí conviene participar. A lo mejor no te convencen mucho los que están en la boleta, ¿verdad? Pero sí es muy responsable participar para garantizar
pues de que hayan contrapesos, que no hayan carros completos y que se garantice con ello, ¿verdad?, que quienes gobiernen pues prioricen el interés de todos y de todas. Muy bien. Doctor, Un es un gusto platicar siempre con usted. Que estén muy bien. Muchísimas gracias, auditorio. Hasta la próxima conversación.